El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes de 7:30 a 8 de la mañana aquí en el canal UNE, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos llevan a través de nuestro correo electrónico programa citamedica@yahoo.es o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886-8111. Así que le damos la bienvenida a la doctora Oris Amanda y a nuestra invitada del día de hoy. Doctora Oris, buen día. Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a cada uno de ustedes. Es un gusto grandísimo poder estar con ustedes y poder traer nuevamente uno de nuestros orgullos regionales y nacionales, porque precisamente nosotros tenemos un emporio de científicos que se han dedicado su vida entera a la investigación, a mirar cómo puede estar mejor el ser humano, de dónde provienen las enfermedades, cómo las podemos evitar y también cómo las podemos afrontar. Entonces hoy tenemos al doctor Carlos González Correa. Me perdonará la mamá. Un distinguido médico, PhD en médica física de nuestro país, y él nos va a contar muchas cosas acerca del origen de las enfermedades. Buenos días, doctor Carlos. Buenos días, muchas gracias por esta invitación, me siento muy complacido y muy orgulloso de estar acá. Doctor, usted es PhD, ¿dónde hizo su PhD? Yo lo hice en Inglaterra, una universidad que llama Sheffield, que es muy parecida a Manizales por el número de habitantes, porque es con faldas, porque tiene un parque natural al lado y donde proviene el agua, pues, que es muy pura. Eso lo hice entre el 1996 y el 2001. Nosotros en nuestra región conocemos muy poco a nuestros profesionales, desafortunadamente. Pero es hora de comenzar a resaltar todo este emporio de científicos que tenemos. Cuéntenos, doctor, ¿por qué usted se motivó en la investigación del colon? Bueno, esto nació de algo personal. Yo hace muchísimos años había leído que la gente se hacía lavados del colon, hidroterapias, y yo pensaba en esa época que eso era una ociosidad. Y, sin embargo, cuando estaba haciendo el doctorado en Inglaterra, me topé con un artículo en una magazine de una revista, de un periódico, perdón, donde hablaban de eso. En Inglaterra pues ofrecían en ese entonces todavía un programa que llevaban a la gente a Tailandia a hacer un ayuno de una semana o un tipo de alimentación especial y hacerse estas hidroterapias. Entonces ya empecé a leer un poco más de la literatura. Yo me hice tratamientos, de las cosas pues más maravillosas que yo he hecho en procurar mi salud. Desde hace más de 12 años yo me hago por lo menos una limpieza diaria, una limpieza al año. Y entonces ya pues otra gente empezó a conocer de esto, se motivó, y la ciencia actual está demostrando cosas que decían los antiguos, como Hipócrates, el padre de la medicina occidental, y como Wang Ti, que es el padre de la medicina china, que se está viendo hoy en día que son ciertas, como los vamos a ver más adelante. Entonces yo me hice de esto, otra gente empezó ya en este momento. Con el impulso de la Universidad de Caldas estamos tratando de sacar adelante una empresa pues para promover este tipo de tratamientos que son fundamentales para la salud. Doctor Carlos, ¿por qué tradicionalmente pues a veces la gente, o cuando va al médico, el médico recomienda que cambie la dieta, que haga ejercicio, que haga X o Y actividad, precisamente porque tradicionalmente se ha dicho somos lo que comemos? ¿Por qué se dice que somos lo que comemos? Sí, obviamente, porque el organismo necesita de sacar del medio ambiente a través de la comida todos los materiales que necesita para estarse renovando. El organismo está renovando permanentemente las células del intestino, las células de la piel, etcétera, y se está consumiendo energía que pues nosotros no somos como las plantas, que las plantas ellas toman la energía del sol, el agua del suelo y el carbono del aire, hacen sus propios alimentos. Nosotros tenemos que movernos para
para eso. Nosotros somos unas máquinas diseñadas para el movimiento y en la medida en que no nos estamos moviendo lo suficiente nos estamos enfermando. Es más importante el movimiento que la propia comida, pero obviamente los dos deben ir de la mano. Entonces no es tanto solamente la comida, sino el ejercicio, porque el ejercicio también está relacionado con la alimentación. Si uno hace buen ejercicio, esa alimentación va a llegar a todas las partes del organismo y no se va a acumular como grasa, ¿cierto? Entonces todo eso es importante en ese sentido. Usted nos tenía una presentación para el día de hoy de un tema, entonces yo quiero que, si quiere, le damos cabida a las primeras diapositivas para que nos cuente acerca de todo ese interesante tema que nos tiene para hoy. Excelente, yo llamaría a esto una especie de cátedra hipocrática, como la llamó Jorge Enrique Arbeláez Mutis, un ambientalista amigo que por cierto ahora está, pues, creo que candidato al consejo. Una cátedra hipocrática, esto se basa yo me he encontrado con unos dichos de Hipócrates y con textos de la medicina antigua china donde dicen cosas que siguen vigentes y, como decía ahora, son cosas que la ciencia actual, incluso la Organización Mundial de la Salud, está avalando en relación con esto que hablamos ahorita, la alimentación, el ejercicio, la prevención, el estilo de vida, etc. Entonces me gustaría mucho, si es posible, que mostráramos la primera diapositiva. Ya se demora un poquito la imagen, pero entonces, doctor, vamos a hablar acerca del origen de las mucosas. Embriológicamente, las mucosas prácticamente están comenzando simultáneamente en el cuerpo, tanto la mucosa del colon, la mucosa de todo el intestino, como la mucosa de las vías respiratorias. Así observamos nosotros cómo cuando el niño nace puede comenzar a presentar diferentes tipos de alteraciones, tanto a nivel respiratorio como a nivel digestivo, y es precisamente el origen embrionario que tienen estas estructuras y cómo, por medio de los diferentes enfoques médicos que nosotros hagamos, entonces podemos impactar a ese ser humano que recién comienza a estrenar todas sus estructuras, a enfrentarse a un medio ambiente para poder tener un entrenamiento inmunológico. Nosotros hemos cometido muchos errores. Háblenos acerca de esta parte. Sí, precisamente las mucosas, como su nombre lo indica, son estructuras del cuerpo que producen moco. El moco es fundamental, el moco tiene dos funciones grandes, que son, primero, servir de barrera para que las bacterias que están en el tracto intestinal, que están en la vagina, que están en el tracto respiratorio, etcétera, no nos invadan, ¿cierto? Pero segundo, al mismo tiempo que son una barrera, otra parte de esa mucosa sirve de hábitat, o es la casa donde habitan esas bacterias. Las bacterias son fundamentales para la salud. Las bacterias no son nuestras enemigas, es más, hay biólogos científicos como la doctora Lynn Margulis que dice que nosotros trabajamos para esas bacterias. Las bacterias son nuestros antepasados, todos los seres vivos en la Tierra se originan en las bacterias. Y las bacterias son los seres más predominantes en el planeta e incluso en el organismo nuestro. Cada uno de nosotros alberga en el intestino 9 a 10 bacterias por cada célula de nuestro organismo. De manera que esos son muy poderosos y ellos tienen entre 100 y 150 veces más información genética que la información genética que tiene cada uno de nosotros. De manera que son muy potentes. Y esto no es ni una creencia religiosa, ni un movimiento esotérico, eso es ciencia que se encuentra en la literatura científica, todo esto. Y viendo cómo el papel de las bacterias es fundamental en todos los procesos de enfermedad. Y también el equilibrio de esas bacterias está asociado con la salud. Es increíble, de verdad, por ejemplo, en las últimas actualizaciones de uno como médico, yo he ido a muchas donde comienzan a tener una gran importancia, eso que estamos hablando el día de hoy, las bacterias, el intestino y todos los mecanismos que suceden de metabolismo celular, de metabolismo del intestino a nivel y que tiene una repercusión en todas las enfermedades. Es increíble de ver cómo toda la mucosa del intestino, con su absorción y con las bacterias que estamos mencionando en este momento, tienen ese impacto en todos los diferentes órganos de nuestro cuerpo. ¿Qué nos puede decir acerca de este tema? Exacto, es que como decía Hipócrates, que precisamente, bueno, estamos esperando las imágenes, pero miren, entonces esta aseveración tan importante, Hipócrates, todas las enfermedades comienzan en el intestino. Esto lo dijo hace 2000 años.
Es una cosa muy categórica. Y si usted le dice esto a un médico hoy en día, aunque ya no tanto, porque ya ha empezado a venir todo esto que decimos, dice, no, usted está loco. Pero no, así es. La ciencia actual está mostrando, como lo acaba de decir el doctor precisamente, cómo todas las enfermedades están, o cómo la microbiota intestinal, la que tenemos en la mucosa respiratoria, en la piel, etcétera, están relacionadas con las bacterias. Aquí hablamos de la eubiosis. Hablamos de eubiosis, que es precisamente en el intestino hay bacterias buenas y bacterias malas, o bacterias amigables y bacterias no amigables. También se llaman probióticas, que son las benéficas, y las patógenas, que son las que producen daño. Las patógenas son más poquitas, pero cuando hay un equilibrio hablamos de eubiosis, ¿sí? Cuando hay un desequilibrio hablamos de disbiosis. La disbiosis lleva a un estado de inflamación crónica, porque entonces las bacterias malas o patógenas tratan de invadirnos, el organismo se tiene que defender y se crea un estado de inflamación generalizado que empieza en el intestino. Si podemos mostrar la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que produce la disbiosis? Ahí está en ese grafiquito. En primer lugar, la falta de movimiento. Y después de eso, una comida chatarra o basura que llamamos, o que llaman, se dice pues en términos populares, aunque pues también se usa en medicina junk food, la comida chatarra, donde básicamente esta es una pirámide invertida de lo que debiera ser la buena alimentación. Entonces, vemos que arriba comemos mucha pizza, gaseosas, dulces, en fin, azúcares y harinas refinadas y colorantes y todo eso. En segundo lugar, comemos muchos productos de origen animal, como las carnes rojas, como los lácteos, etcétera. Y abajo, muy poquito, comemos frutas y verduras. Y eso debería ser al contrario, la pirámide debería estar invertida, donde abajo hay mucho ejercicio, donde luego siguen los productos vegetales, que deberían ser el fundamento de nuestra comida y nuestra alimentación. Y en menor medida, pues todas estas cosas, los productos de origen animal debían ser lo más poquito posible, y los productos refinados. Entonces, eso lleva, como se mostraba en la diapositiva, a todas las enfermedades: la hipertensión, la depresión, la diabetes, el sobrepeso, etc. Hasta el mismo cáncer, el Alzheimer, todo está relacionado con eso. Entonces, mire, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conservar el estado de salud, los que todavía son afortunados y lo tienen, o recuperarlo los que no lo tenemos? Wang Ti, que es el padre de la medicina china y vivió hace más o menos 4.500 años o más, decía: el médico superior ayuda antes de que las primeras manifestaciones de la enfermedad. El médico inferior comienza a ayudar cuando la enfermedad ya está desarrollada. Yo no hablaría tanto de los médicos, sino del sistema de salud. Nosotros no tenemos un sistema de salud, nosotros tenemos en realidad un sistema de enfermedad que vive y se alimenta de la enfermedad. A los hospitales, a los consultorios, no van sino los enfermos. Uno va donde el médico y dice: doctor, yo me siento mal, no sé, quiero que me examine. El médico lo examina a uno y dice: no, usted está muy bien, yo no le veo nada, yo no le encuentro nada. Váyase, cuando esté más enfermo vuelve, ¿cierto? Entonces, es el sistema de salud. Y otra cosa muy importante que dice Hipócrates, el padre de la medicina occidental: mire, las fuerzas naturales que se encuentran dentro de ti son las únicas que curan nuestras enfermedades. O sea, las enfermedades no las curan ni los médicos, ni la cirugía, ni los medicamentos. Eso es cambiar un problema por otro. Sí, puede que por otro más llevadero. Pero en realidad, nuestro organismo es la mejor farmacia, con el complemento obviamente de la naturaleza, de los vegetales y de los alimentos, sobre todo pues de origen vegetal. Con eso nos podemos estar bien si seguimos unas normas de las cuales vamos a hablar. Es increíble cómo tienen vigencia, o sea, esas palabras tan sabias del padre, por ejemplo, de la medicina, de Wang Ti, de la medicina china. Es increíble cuando uno comienza a estudiar ese tipo de historia, cómo tienen actualmente una vigencia plena. Claro. Entonces, si miramos la siguiente diapositiva, por ejemplo, cosas que decía, digamos, Wang Ti, mire, esto lo dijo Wang Ti, eso lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud actualmente, basado en los estudios científicos. Mire, uno pues dice él como médico, le dice el médico que consulta el emperador Amarillo, debe criticar y corregir el modo de vida de los pacientes. Uno debe restaurar el cuerpo
y abrir el ano para que los intestinos puedan limpiarse. Pero miremos la primera parte. Uno debe criticar y corregir las fallas en el modo de vida de los pacientes. ¿De qué habla la televisión, la prensa, los médicos, las conferencias hoy? De que hay que cambiar el estilo de vida, de que hay que hacer ejercicio, de que hay que mejorar la alimentación. Esto lo decía Wang Ti hace 4.500 o 5.000 años. Hay que cambiar el modo de vida de los pacientes. ¿Eso es lo que nos enferma o eso es lo que nos mantiene bien? Y lo otro muy importante, esa frase que dice ahí, abrir el ano para que los intestinos puedan limpiarse. Uno debe limpiar y purificar las vísceras. Nosotros nos bañamos todos los días, nos lavamos los dientes todos los días, nos cambiamos la ropa todos los días. Y el tracto intestinal y la parte interna del organismo, ¿cuándo la limpiamos? Nunca. No hacemos no echarle basura en todas esas cosas que nos comemos hoy en día, como les digo, refinadas, productos enlatados, llenos de preservativos, etc. Entonces, aquí está lo que nosotros proponemos, una limpieza que se debe hacer siquiera cada año de una semana, como lo han hecho la mayoría de las culturas, donde con unos productos naturales, aquí no hay ningún medicamento, etcétera, se hace una limpieza y obviamente eso ha ayudado a una hidroterapia del colon, que es lo que decíamos ahora, las hidroterapias del colon en Egipto. Hace 5.000 años ya se usaban. El papiro de Ebers, que es uno de los documentos médicos más importantes, hay 20 situaciones médicas en las cuales la recomendación es hacerse un lavado del intestino, del colon, pues sobre todo. Entonces ahí tenemos eso. En la parte superior derecha vemos algunos materiales de los que elimina uno durante ese tratamiento, que son una especie de esponja que se forma con esa arcilla que usamos nosotros, que por cierto la produce el Nevado del Ruiz, y esa arcilla y una fibra vegetal, eso arrastra todo las cosas, los residuos alimentarios, los metales pesados, etcétera, que hay en el organismo, y eso conduce a bienestar, belleza y salud. ¿Cómo actúa la inflamación allí a nivel del tracto digestivo, donde se produce irritación crónica? ¿Cómo interfiere ella con la absorción de los nutrientes y qué consecuencias trae para el organismo en general? Claro, el problema precisamente es que como esas bacterias tienen tantos genes y producen proteínas tan distintas, entre 100 y 150 veces más que nuestro propio organismo, entonces eso, el sistema inmune, cuando hay un exceso de esas sustancias y de esas bacterias, produce una guerra contra ellas. Y las enfermedades serían lo que llamamos aquí perversamente en Colombia falsos positivos. La mayoría de las enfermedades, la artritis, el lupus, la misma inflamación, la misma obesidad, etcétera, es que el sistema defensivo, que está enloquecido tratando de parar esos millones de bacterias porque han sobrecrecido por la alimentación y la falta de ejercicio, etcétera, entonces se crea un estado de inflamación generalizada, y cuando se ataca, digamos, los adipocitos o se ataca ese sistema inmune, el endotelio de los vasos sanguíneos, etcétera, es cuando aparecen las enfermedades como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión, etcétera. ¿Y la artritis? Y la artritis, todo, el lupus, el Sjögren, todas esas enfermedades autoinmunes. Mejor dicho, en otros términos, la mayoría de las enfermedades, sobre todo las crónicas, son enfermedades autoinmunes, producidas por ese desbalance, por esa disbiosis en el intestino, que hace que el ejército nuestro y la policía nuestra, que es el sistema defensivo, los glóbulos blancos, los linfocitos, todos los leucocitos, etcétera, tengan que estar trabajando permanentemente. ¿Y nosotros cómo mejoramos toda ese sistema inmunológico de defensa ahí? Porque ¿cómo hacemos que, aparte, por ejemplo, de la alimentación, o qué contiene la alimentación para uno controlar todo esto? Exacto. Entonces, si mostramos el siguiente diapositiva, por favor, precisamente, lo primero es una limpieza del colon, del intestino, que les decía ahorita, ¿cierto? Lo segundo, entonces, es, creo que antes de esto, bueno, mire esta otra frase de Hipócrates: caminar es la mejor medicina para el ser humano. Bueno, en las traducciones se habla de hombre, pues, porque antes el ser humano se le decía hombre, pero del ser humano. Caminar es la mejor medicina para el ser humano, lo decía Hipócrates. Y uno de los textos de medicina, cualquier enfermedad, la hipertensión, lo primero que encuentra es: ahí tiene que mejorar el ejercicio, tiene que mejorar la dieta. La siguiente, por favor: además de la limpieza y del ejercicio, entonces viene esta frase de Hipócrates también: si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad correcta de nutrientes y ejercicio, ni muy poco ni demasiado,
habríamos encontrado el camino más seguro para la salud. Doctor, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante, buenos días. Buen día. Para hacerle una pregunta a los doctores. Claro. Es algo que me comentaron ayer. ¿Es verdad que, por ejemplo, un bebé que le gustan demasiado las frutas porque ya no le hace el feo a ninguna fruta por más ácida que esté, verdad que es más propensa a darle gripa? O sea, a ella le gustan mucho las verduras y las frutas, así sean ácidas, le encanta el limón, la naranja, la uchuva, etcétera, etcétera. Y a mí me dijo una amiga, es que no, la niña es muy fácil de que le dé gripa porque demasiado ácido da mucha gripa. Entonces, para saber si es verdad o es un mito normal. Qué maravilla de pregunta, fabulosa esa pregunta. Doctor. Mira, hay un dicho, un aforismo médico que dice todo es veneno, nada es veneno. Todo depende de qué, de la dosis. Entonces cualquier cosa en exceso es dañina para el organismo. La alimentación debe ser balanceada. Ahora, las frutas en general y las verduras eso es lo menos nocivo que hay, lo más saludable que hay. Sobre todo si son frutas frescas, de cosecha, ¿cierto? Que no estén cocinadas, etcétera. Entonces, yo no creo mucho en eso. Habría que ver si es que a la niña realmente le dan muchas gripas, ver pues qué otro problema puede tener, ¿cierto? Pero en general yo diría, pues, yo me atrevería a decir. De hecho, antes tienen no, como muchos nutrientes y mecanismos defensivos. Yo también la estimularía eso. Yo no le haría caso a la amiga. Yo le pregunto a mis alumnos de medicina cuando empiezo el semestre, yo doy clase de física médica el primer semestre, levanten la mano los que se comen 2 frutas diarias y una verdura, ninguno. Los que comen una fruta y una verdura diaria, ninguno, de pronto uno. Los que comen siquiera una fruta diaria, salen por ahí 4 o 5. Y la gran mayoría, y eso está reflejado en las estadísticas a nivel nacional, no comen fruta ni verdura, ni hacen ejercicio. Miremos cómo están estos muchachos actualmente, se cansan fácil, se desconcentran rápido, ¿sí? Tienen menos intencionalidad, sus músculos están más atróficos, entonces todos se tienen que ir para el gimnasio. Si teníamos ahí la calle para caminar, ¿sí? Claro, entonces mire, está primero la limpieza del organismo, sí. Segundo el ejercicio, segundo una alimentación con un alto contenido de alimentos vegetales, que la mayoría de los alimentos sean vegetales. Yo no digo que no coma esto, que no coma aquello, no. Yo pues, hay incluso científicos que dicen que la única forma de salvar al planeta del calentamiento global es que todos nos volviéramos vegetarianos, pero pues eso es imposible. Sí. Yo mismo no soy vegetariano a pesar de que creo y ser estricto también a veces es muy difícil. Tenemos una llamada. Buen día. Buenos días. Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Y pues yo creo que nos quedarían viviendo la segunda parte, porque el tiempo es muy poquito. Tengo una inquietud, porque cada rato dicen que lo mató una bacteria, que le dio una bacteria y que lo mató una bacteria. Entonces, yo no sé, no tengo muy claro lo de las bacterias. Que estén muy bien y muchísimas gracias. Por su participación, muchas gracias. Vea, como dijimos al principio, hay bacterias amigables y bacterias no amigables. Las bacterias solas no matan, sino que si una bacteria encuentra un medio favorable, encuentra, por ejemplo, que la persona, las bacterias probióticas, las bacterias buenas están debilitadas, ¿cierto? Y alimentamos más las bacterias patógenas, entonces el sistema inmune no es capaz de controlarlas. Y claro, uno se puede morir, una bacteria, un crecimiento de una bacteria que llegue a la sangre y se multiplique, etcétera, o en el mismo intestino, o en el peritoneo, una peritonitis, eso mata a la persona. Claro. ¿Pero por qué? Porque hay un desequilibrio y porque el sistema inmune no es capaz de controlar esa bacteria porque es excesivo ese crecimiento. Yo quisiera, para redondear la idea, mostrarla, creo que ya la última diapositiva, en el sentido de que entonces necesitamos hacer la limpieza, ¿cierto? Necesitamos también hacer ejercicio diario, así como nos lavamos los dientes, etcétera. Necesitamos mejorar la alimentación y por último podemos ayudar también. ¿Con qué? Con el consumo de prebióticos y de probióticos. Los prebióticos son sustancias vegetales que alimentan a las bacterias favorables, como esa imagen que está en la parte superior izquierda, eso es un probiótico que se saca del cuncho del café, del residuo del café, se llama el MOS, manano oligosacáridos. Esos son unos prebióticos muy poderosos, precisamente nos acaban de aprobar un proyecto en la gobernación
de 2.000 millones de pesos con regalías para estudiar ese prebiótico, porque ese prebiótico es alimentación para las bacterias favorables, que son esas que se ven ahí alegres, y esas bacterias controlan a las malas, que son las que están abajo, ¿cierto? O sea, si nosotros alimentamos bien esas bacterias y consumimos esos probióticos también, que están, por ejemplo, en los yogures, y también los puede uno cultivar en la casa, etcétera, con aguapanela, que son mejores, son los que le da la madre o le da la madre Teresa a los indios allá en la India. Y también el consumo diario de fibra y de la arcilla, que es lo que nosotros recomendamos. La arcilla, los animales y los seres humanos la hemos consumido desde siempre, ahora menos, pero ya se está otra vez con todos estos estudios mostrando cómo el consumo de esa arcilla nos ayuda a mantener limpio el intestino. Las bolitas a las que usted se refiere, que se preparan con aguapanela, son los tibicus. Los tibicus o kefir, etcétera, excelente ayuda. ¿Cuál era? ¿Ese yogur casero o qué? No, es como unas bolitas parecidas a las del yogur, que se echan con agua panela, y eso va produciendo una sustancia que se fermenta. Sí, ellos, digamos, se cultivan agua panela, ellas fermentan la agua panela, pero entonces uno le toma ese fermentado, pero también los granitos se pueden comer, porque esos granitos son probióticos, son bacterias favorables, que eso llega al intestino y ayuda a controlar las bacterias que son malas, que son patógenas. Doctor, ¿y los diabéticos entonces se podrían comer las bolitas? Sí, claro, por supuesto. Las bolitas no tienen azúcar, son puras bacterias. Bueno, aquí pues observamos cómo va cogiendo qué relevancia tan importante los prebióticos, los probióticos. Inclusive en el mercado hay otro producto que se llama Villox, que es excelente porque es lleno de probióticos y prebióticos, y donde hace producir un equilibrio maravilloso. Y ahora el producto que ustedes tienen, doctor, para investigación, que es del café, es que el café está produciendo en nuestra actualidad tantos beneficios que nosotros hemos dejado de percibir, porque precisamente nos olvidamos de lo más fundamental, de lo elemental, de lo que tenemos al lado, y nos fuimos a mirar cosas complicadísimas del ambiente y procesos de investigación pues que no tenían razón de ser, porque lo más fundamental, lo más elemental estaba aquí a nuestra mano. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista, que mi celular es 310-3900-856, que para el doctor Juan Carlos Hurtado, para el doctor Carlos González, ha sido un placer infinito poder estar con ustedes, que el buen genio es fundamental. Y que su teléfono, ¿cuál es? El teléfono donde pueden encontrar, pueden llamar a pedir información sobre todo esto, es el 310-499-5702. Ahí les contesta Miriam, que es mi asistente, 310-499-5702. Ella les da toda la información. Ya si la persona quiere una cita pues en mi consultorio, etcétera, pues ya tendríamos que cuadrar. Hemos llegado al final de este Consúltenos por su Salud. Les recordamos a ustedes, los televidentes, que en la línea médica allí tenemos excelentes profesionales que les pueden prestar ese servicio médico a domicilio. Les deseamos un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Les damos los agradecimientos, doctor Carlos. Mil gracias por habernos acompañado aquí el día de hoy.